¿Por qué sufren los justos y a los malos les va bien? Muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué los cristianos tenemos que sufrir, pasar escaseces, enfermedades, persecuciones, y la gente que no teme a Dios prospera económicamente y tiene mucha salud? Esta misma pregunta se la hizo Asaf, el vidente que escribió el Salmo 73, y confiesa que ver estas cosas casi lo hacen resbalar. Podemos ver que este mundo escasea de justicia y equidad. Hay mucha pobreza, crímenes y cada día empeora, trayendo aflicción y desesperanza. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la esperanza de que nunca vamos a tener tales padecimientos, pero la fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad y del dolor y el sufrimiento en su vida. En el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 16, nos muestra a Pablo en la cárcel. En realidad, Jesús enseñó que se debe esperar eso. Juan 16, del 1 al 4, dice que vendría persecución para los creyentes. En el verso 33 dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12 dice: y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. Hoy estaremos hablando sobre las personas que sufren por causa del Evangelio. Enseguida regresamos. La Biblia proporciona numerosos ejemplos de personas piadosas que experimentaron muchísimo sufrimiento por diversas razones. José, David, Job, Jeremías, Daniel y sus amigos, Mardoqueo y Pablo y otros, y hasta el mismo Jesús tuvo padecimiento. ¿Por qué sufren los creyentes? Hay diversas razones por las que sufren los creyentes. Número 1. Los cristianos experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. Pablo afirma esto: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En realidad, todo el universo creado gime bajo el efecto del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra. Siempre se debe depender de la gracia y la fortaleza y el consuelo de Dios. Número 2. Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, es decir, como consecuencia de sus propias acciones. El principio de que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, Gálatas 6:7, se aplica en un sentido general a todo el mundo. Si se conduce imprudentemente un vehículo, se pudiera sufrir serios accidentes. Si se es indisciplinado en los hábitos alimentarios, es probable que surjan serios problemas de salud. Dios pudiera usar tal sufrimiento como un medio de disciplinar al creyente para que pueda alcanzar el fruto apacible de justicia. Hebreos 12, del 3 al 11. Siempre se debe actuar con sabiduría, conforme a la palabra de Dios, y se debe evitar cualquier cosa que nos aparte del cuidado de Dios. Número 3. Los creyentes también sufren, al menos en lo profundo de su ser, porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto, y a su alrededor están los efectos del pecado. Sufren aflicción y angustia cuando ven el poder que el mal ejerce sobre tantas vidas. Número 4. Sufren por la obra del diablo. Las escrituras ponen en claro que Satanás, como el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4, controla este presente siglo malo. Se le ha dado el poder de afligirnos en diversas maneras. 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El relato de Job se concentra en un hombre justo y devoto que con el mismo permiso de Dios fue atormentado por Satanás con indecible sufrimiento. Jesús aseveró que una de las mujeres que sanó había estado atada durante 18 años.
Pablo reconoció que su aguijón en la carne era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Cuando se participa en la guerra espiritual contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12, a fin de que el creyente se enfrente a tales ataques, Dios le ha dado armadura espiritual. Efesios 6 del 10 al 18, y armas espirituales. En 2 de Corintios capítulo 10 verso del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. No estamos solos ni desarmados. Tenemos armas espirituales para defendernos. Satanás y sus seguidores se deleitan en perseguir a los creyentes. Número 5. Otra razón por la que sufren los creyentes es porque nosotros tenemos la mente de Cristo y no nos deleitamos en la maldad que cada vez es más grande en este mundo. Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén y hizo lamentos sobre ella. Número 6. Dios mismo puede usar el sufrimiento en la vida como un catalizador para el crecimiento y la transformación espiritual. Qué admirable ver a Job, que con tanto sufrimiento y tantas pérdidas físicas y su salud no abrió su boca para maldecir a Dios. En una ocasión su esposa, al ver su condición física, le dijo, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo 2 verso del 9 al 10. Al final de toda angustia y sufrimiento, Job le respondió a Dios, y conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntarás y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y sabemos cómo terminó, que después Dios le retribuyó 2 veces más lo que había perdido. Número 7, y por último, Dios puede usar y usa el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y el plan de redención. Por ejemplo, todas las injusticias que José sufrió a manos de sus hermanos y de los egipcios formaban parte del plan de Dios para preservar la vida sobre la tierra y para salvar a Israel y sus hijos. Cristo sufrió con el propósito de salvarnos. Ciertamente tendremos aflicciones y sufrimiento, pero también tendremos victoria. Jesús ha vencido al mundo. Podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que en medio de las dificultades podemos experimentar tranquilidad, porque sabemos que en el Dios que hemos creído y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Solo la presencia de Dios puede calmar cualquier tempestad. A los malos les va bien aparentemente porque no ha llegado el día del juicio. El salmista Asaf termina diciendo que el camino de los malos es muerte y el estar cerca de Dios es el bien. Si este video te fue de bendición, suscríbete, dale a la campanita y dale un fuerte like para que cada vez que YouTube vea esto pueda presentárselo a otros hermanos. También puedes compartirlo con el propósito de que la palabra de Dios corra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.